Este es el tutorial de cómo acelerar al 100% el navegador Edge Chromium y Google Chrome, los métodos definitivos de optimización. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video o a una nueva guía o tutorial de cómo acelerar al 100% tu navegador. En esta ocasión yo lo iba a dedicar específicamente para Edge Chromium, pero también quiero dedicarle un espacio a Google Chrome, cómo tenerlo optimizado, unos métodos totalmente diferentes a los que había mostrado ya en videos pasados. Así es que sin duda, si estás utilizando Edge Chromium últimas versiones y Google Chrome es su última versión, pues sin duda te recomiendo que veas lo que es este video para que apliques estos métodos de máxima optimización, tenerlo totalmente acelerado. Así es que directamente también te invito a que consultes los enlaces abajo en la descripción. Y bueno, obviamente este tutorial es para que lo tengas más rápido, más fluido, que vayan correctamente estos navegadores. De primera mano y de cajón vamos a empezar con Google Chrome. ¿Por qué? Porque obviamente ese que casi la mayoría está utilizando, me atrevo a decir que la mayoría, pero quiero que empecemos con este, ya después dejamos al final lo que es Edge Chromium, acelerarlo. Primero que nada vamos a empezar con la explicación de Google Chrome y vamos a ver de primer inicio que cuando abrimos lo que es una página, por ejemplo cargamos lo que es un video, acá voy a llevar a cabo esto de copiar cualquier video que tenga ahí en mi canal. Vamos a observar por ejemplo el último video que he publicado, quiero que observen esto, voy a cortar aquí, copiar lo que es esta URL, voy a cerrar nuevamente el navegador, voy a abrir nuevamente Chrome, voy a pegar lo que es el video pues unas cuantas veces en varias pestañas, yo creo que alrededor de 5 pestañas, para que observen que ese problema de Google Chrome, que casi siempre lo tienen, aun cuando hayan lanzado últimas actualizaciones, siempre ese problema de Google Chrome, que cuando abres una nueva pestaña y también se encargan las extensiones, obviamente ejecutan un proceso alternativo por cada pestaña que se está abriendo. Nos vamos a ir aquí en administrador de tareas y vamos a observar que en efecto aquí lo tendríamos, vemos lo que es Google Chrome 9, acá vemos la cantidad de memoria que está ocupando tan solo por abrir lo que son 5 videos en diferentes pestañas, y obviamente por cada extensión se abre un diferente proceso. Aquí lo estaríamos denotando, la cantidad de memoria RAM utilizada es demasiada. Y bueno, vamos a empezar primero que nada con la optimización, así de un solo, la optimización masiva, la aceleración al 100%, cómo hacerlo directamente sin ninguna clase de extensiones, sin ninguna clase de programa alternativo. Ya están viendo de un solo cómo es que está ocupando la cantidad de memoria RAM y vamos a ver ahorita la comparativa con los siguientes cambios. Es importante notar que los enlaces o las notas que vaya a dejar estarán abajo en la descripción de primera mano. Vamos a utilizar lo que son estas líneas de códigos, podríamos denominarle así. Si no estás utilizando una extensión, puedes agregar lo que es este código. Ojo, si no estás utilizando ninguna clase de extensiones, vamos a ver, por ejemplo, de primera mano si no utilizas ninguna clase de extensiones, acá directamente Google Chrome lo tenemos, clic derecho, propiedades, y vamos a irnos en esta parte de destino hasta el final de lo que son estas comillas, un espacio, pegamos lo que es este código. Después de esto es importante cerrar lo que es Google Chrome, vamos a cerrarlo tal cual. Bien, vamos a darle aquí en aplicar, vamos a darle aquí en aceptar y bueno, tal cual aquí lo tendríamos. Estos valores aquí en efecto lo estás denotando, estos valores van a hacer que se desactiven las extensiones, que desactiven ciertos procesos y ciertos plugins que se están ejecutando en segundo plano, y de esta manera Google Chrome vaya más acelerado. Vamos a ver, por ejemplo, abrimos nuevamente Google Chrome, vamos a observarlo ahí de primera mano, no notamos ninguna clase de diferencia, ninguna clase de cambios. Vamos nuevamente a aplicar el mismo proceso, aquí la misma técnica de abrir un video, por ejemplo el de mi canal. Vamos a ver que por ejemplo voy a nuevamente a cerrar el Google Chrome para que se restablezca aquí los valores y nuevamente pues básicamente las búsquedas. Acá vamos a darle aquí 5 veces, vamos a ver y vamos a llevar a cabo la comparativa. Necesitamos obviamente que nos esté reproduciendo ahí para que estén todos de manera igualitaria. Y ahora sí, vamos nuevamente a observar esto. Vamos a darle clic aquí en administrador de tareas. Vamos a denotarlo acá. Podríamos determinar, claro que sí, que se ha bajado pues obviamente ya la cantidad de memoria RAM aquí al utilizar lo que es el Google Chrome. Pero déjame decirte que si estás utilizando Chrome con alguna clase de extensión, déjame decir que si haces clic en los 3 puntos más herramientas, las extensiones tal cual están deshabilitadas. También obviamente los plugins que llegues a utilizar aquí en Chrome, que casi nadie los utiliza, más que nada utilizan lo que son extensiones,
pero tal cual están deshabilitadas. Entonces, si utilizas, ojo, si utilizas lo que es las extensiones, te voy a estar dejando el siguiente código que aplícalo. Si estás utilizando extensiones, únicamente usa lo que es el código de Process Per Site. Vamos a darle clic aquí, copiar. Obviamente aquí te lo describo. Si únicamente estás utilizando extensiones, hay que cerrar Chrome, es lo importante. Vamos a darle clic aquí, propiedades, y bueno, luego después de esto vamos a deshacernos de todo esto. Esto es el método más fiable, más correcto para acelerar Chrome al 100%, déjame decirte, el primer código. Pero claro que sí, no estás utilizando extensiones. Y bueno, obviamente ahí, sobre aviso no hay engaño. Vamos a darle aquí nuevamente a este, si estás utilizando extensiones. Vamos a darle a esperar acá. Vamos nuevamente a abrir lo que es el Chrome. Y bueno, ya de esta manera estaríamos viendo que más herramientas, ya las extensiones están habilitadas. Y bueno, ya aquí directamente se terminaría estos dos métodos para acelerarlo al 100% de manera, ojo, eficaz. Ya este método sí va a bajar un poco la memoria RAM, el aceleramiento va a ir fluido, pero sin duda para un mejor rendimiento lo recomendable es el primer código, así de un solo. Si lo quieres tener más optimizado, es la primera línea de código que he aplicado. Enlaces van a estar abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos con el siguiente método. Yo llamaría tercer método, podemos llamarlo aquí directamente en la configuración. Siempre lo más recomendable es tener la última actualización de Google Chrome, versión 85, la compilación aquí tal cual, la build oficial. ¿Por qué? Porque obviamente hacen correcciones, toda clase de mejoras, y bueno, es lo más recomendable. Y bueno, luego después vamos a irnos a algo que a algunas personas sin duda se les olvida demasiado, y es borrar los datos de navegación. Sí. A ver, si lo quieres tener más optimizado, obviamente más limpio, más fluido, lo recomendable es que sería directamente el intervalo de tiempo todos o últimas 4 semanas. Podría ser también borrar todo el historial de navegación, cookies y otros datos de sitios, imágenes y archivos, toda clase de archivos que se almacenan en memoria caché sería lo más recomendable. Obviamente se van a borrar toda clase de páginas que hayas pues obviamente visitado ahí, toda clase de sitios que hayas ahí dado de clic en las cookies, que hayas aceptado directamente el uso de las cookies para acceder a lo que es el sitio web. Aquí está directamente este método que es totalmente opcional, pero sin duda te va a ser de mucha utilidad. Y luego después vamos a irnos hasta la configuración avanzada en la parte de sistema. Aquí, ojo, destacar lo siguiente. Aquí tal cual dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar lo que es Chrome. Hay que tenerlo, si lo tienes activado, hay que tenerlo desactivado. Sería lo más recomendable. Y si lo quieres tener aún más acelerado lo que es Chrome, ojo, usar aceleración de hardware cuando esté disponible. Yo te recomendaría que lo tengas aquí tal cual activado si tú lo quieres tener más fluido, más optimizado. Aquí usar la aceleración del hardware sería la recomendación ahí. Y directamente ya, por ejemplo, si te va un poco mal lo que es el Chrome, el navegador no te va correctamente bien, de hecho hay veces que se buguea o en ciertas páginas, bueno, puedes restaurar la configuración en los valores predeterminados, borrar prácticamente toda la basura, deshacerte prácticamente de todo lo que advierte aquí. De esta manera ya tendrías lo que es un navegador más limpio, más optimizado, pero obviamente cambiará todos los valores que hayas aplicado. Y también limpiar la computadora aquí, directamente enviar los informes acá tal cual de lo que es cualquier clase de software potencialmente dañino que esté perjudicando a Chrome. Directamente también sería lo recomendable ahí poder llevar a cabo este análisis. Y ahora vámonos, esto va a ser un proceso que va a ser un poco tardado, pero generalmente no te arroja absolutamente nada, o a veces sí. Entonces sería lo más recomendable ahí poder atender cualquier clase de advertencia que te aparezca, ya sea eliminar o enviar informes. Este proceso puede llegar a ser tardado, pero directamente de igual manera te lo invito a que lo hagas. Vámonos ahora con los flags, sin duda también lo recomendable. Obviamente enlaces van a estar abajo en la descripción, Chrome Flags. Y ahora bien, obviamente también enlaces van a estar abajo en descripción de lo que hay que deshabilitar, lo que hay que habilitar. Y vamos a empezar de primera mano con lo siguiente. Vamos a darle aquí copiar y pegar aquí tal cual lo tengo. Usa lo que es el renderizado para lo que es el GPU, la aceleración con soporte. Aquí hay que tenerlo obviamente con Enable, sin duda es lo más recomendable para tenerlo aún más optimizado lo que es el Chrome. Aquí todavía no vamos a hacer que se reinicie, ¿por qué? Porque vamos a aplicar otros cambios. Para ello vamos a irnos directamente con el efecto de scrolling, seguramente algunos lo conocerán, otros no tanto. Aquí por ejemplo el efecto que puede ser como el efecto de páginas, el efecto de rebote al llevar a cabo el scrolleo. Bueno, pues sin duda lo más recomendable, aquí está como default, pero lo más recomendable es tenerlo deshabilitado para que de esa manera no interfiere ninguna clase de aceleración
posiblemente tenerlo más optimizado lo que es el Chrome, que sería lo que es la aceleración a partir de los videos. Aquí directamente los dice, hardware, aceleración de videos. Esto sin duda lo más recomendable es que lo tengas aquí como enable, yo ya lo tenía tal cual aquí marcado. Y luego después vamos a irnos con lo siguiente, que sería GPU rasterización. Aquí tal cual lo tendrías como default, pero yo lo recomiendo que lo tengamos aquí como enable. Vamos a darle aquí enable y ahora sí vamos a relanzar nuevamente lo que es Chrome. Aquí de esta manera ya estaría prácticamente todos los cambios aplicados. De igual manera te invito que si tienes esta parte de extensiones, deshabilitar cualquiera de las que ya no estés utilizando, sin duda es lo más fundamental. Te invito a que hagas un análisis a partir de extensiones que no estés utilizando. Y bueno, hasta aquí sería la recomendación de tener un Google Chrome totalmente acelerado, más optimizado, más fluido a partir de estas recomendaciones. De igual manera, como he dicho, toda la descripción y pasos, enlaces abajo en descripción. Ahora sí, vámonos directamente con Edge Chromium. Vámonos ahora con lo que es Edge Chromium, cómo tenerlo acelerado, más fluido, más optimizado. Vamos a irnos directamente aquí a los tres puntitos, configuración. En la parte de configuración, si tu Edge Chromium no anda correctamente, se te cierra a veces, está un poco trabado, bueno, lo más recomendable sin duda tenerlo optimizado en las últimas versiones de compilación, igual versión 85, probablemente se basa en el motor Chromium. A ver, también puedes llevar a cabo esto de restablecer cualquier clase de configuración predeterminada. Si tu navegador no está correctamente funcionando, puedes darle aquí en restablecer. Obviamente te elimina toda clase de preferencias, pero sin duda sería lo más apropiado si tu navegador no anda trabajando de manera eficiente. Y en la parte de sistema llega a ser un poco molesto que tengas lo que es activado tal cual la primera opción. Hay que deshabilitarlo porque aquí dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano cuando se cierre Microsoft Edge. Como tal cual lo hicimos en Chrome, hay que deshabilitar esto y usar la aceleración de hardware cuando esté disponible. Hay que tenerlo seleccionado, sin duda lo más recomendable para tener un Edge Chromium más fluido y más optimizado y acelerado. También hay que destacar que las extensiones juegan un papel muy fundamental. Hay que deshabilitar las que no se tengan, las que no se usen. Generalmente, sin duda, pues esto también utiliza recursos y hay que tener acelerado lo que es Edge Chromium. Así es que ahí te invito también a que hagas un análisis a partir de extensiones que, ojo, no estés utilizando. Ahora toca el turno de agregarlo a lo que es el control de Nvidia. Vamos a darle directamente aquí a panel de control de Nvidia, configuración de programa, y para ello vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a darle clic aquí, vamos a buscar lo que es Edge Chromium. Si no lo tienes, por ejemplo, como es en mi caso, vamos a darle aquí en agregar. Vamos a ubicarlo aquí, lo tengo tal cual. Vamos a agregar el programa seleccionado y luego después vamos a darle aquí en procesador Nvidia de alto rendimiento, para que de esta manera pues estés utilizando todos los recursos. De esta manera el navegador Edge Chromium vaya correctamente bien acelerado. Vamos a darle clic aquí, procesador de Nvidia de alto rendimiento, darle aquí en aplicar y luego ya finalmente con esto vamos a cerrar lo que es esta ventana de Nvidia. Para ello nos vamos a ir aquí en configuración, en sistema, y en sistema vamos a irnos acá en pantalla, y en pantalla vamos a ir aquí en configuración de elementos de gráfico. Aquí a partir de esto la programación de GPU acelerada para hardware. Vamos a darle aquí en aplicaciones de Microsoft Edge, seleccionar una aplicación. Tenemos aquí tal cual, vamos a seleccionar lo que es Edge Chromium, aquí Microsoft Edge, y de esta manera lo vamos a agregar tal cual lo tendríamos aquí. Y una vez agregado vamos a darle aquí clic en opciones y ojo a destacar lo siguiente: si quieres que esté muy acelerado, ojo, pero muy acelerado lo que es Edge Chromium, darle aquí alto rendimiento, y de esta manera vamos a darle aquí clic en guardar. Una vez dado clic aquí en guardar, lo tendríamos de alto rendimiento. Ya podremos cerrar, por ejemplo, lo que es Edge Chromium. Vamos nuevamente a abrir lo que es Edge Chromium. Vamos a tenerlo ahora sí muy optimizado, muy acelerado al 100% con estos métodos que sin duda te he recomendado. Como he dicho, te invito a que consultes los enlaces abajo en descripción. Son los métodos finales, los más actualizados para tener aún más acelerado lo que es tanto Google Chrome como Edge Chromium. Yo finalmente con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.